Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede de adoración corporativa. Y me llamaba la atención algo de lo que estábamos leyendo hace unos minutos, cómo el profeta, al ver lo que el Señor le mostró, dice que sufrió de dolores en sus lomos. Qué terrible fue la palabra para Isaías. Con qué temor asumía el mensaje del Señor. Y pensaba que así debiéramos nosotros asumir cada enseñanza de la palabra. Con un fuerte dolor, que quedáramos con espasmos en el alma y físicos. Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz. Por eso vamos a encomendarnos en oración para que podamos también, hermanos, asumir con temor su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más. Tu palabra es digna de ser recibida con temor. Y tú has dicho que mirarás a aquel que tiembla ante tu palabra. Señor, concédenos en esta mañana a todos, sin excepción, temor por tu palabra. Concédeme, Señor, exponerla fiel y concede a mis hermanos que la escuchan y a mí también oírla con oídos fieles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que nos ubiquemos en 1 Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Como ustedes podrán notar, hermanos, hoy comenzamos en esta serie expositiva de 1 Corintios una nueva sección, allí en el capítulo 6. Hasta el capítulo 5 se ha expuesto en este púlpito diversos temas que el apóstol Pablo en su primera carta nos muestra sucesos en la iglesia de Corinto. El último de todos, el asunto de la disciplina eclesiástica, ¿no? Lo hemos visto con cierto lujo de detalles desde aquí, hemos sido muy edificados con ello. Y ahora Pablo va a pasar a tratar otro tema que también necesita la dirección del Señor, la luz del Espíritu Santo. Otro suceso que también estaba ocurriendo allí en la iglesia de Corinto. Y quisiera decir, hermanos, que entre el capítulo 5 y el 6 hay cierta continuidad temática, pero también hay una discontinuidad. Hay cierta continuidad, pero también hay alguna discontinuidad. ¿En qué sentido hay una discontinuidad? Es decir, ¿en qué sentido el capítulo 6 va a enfrentar un tema nuevo, distinto al del 5? Pablo ya no se va a estar refiriendo en el capítulo 6, hermanos, a pecados escandalosos, evidentes e impenitentes. Eso lo trató en el capítulo 5, por lo cual se precisó explicar el tema de la disciplina. Así que va a pasar a tratar ya otro tema, y por eso hay una discontinuidad entre el capítulo 5 y 6, pero también hay una continuidad. ¿Por qué? Porque todavía en el capítulo 6, Pablo va a seguir insistiéndole a la iglesia sobre la necesidad de aprender a solucionar sus propios problemas. Entonces hay una continuidad. Todavía en el capítulo 6, Pablo quiere insistirle a la iglesia que necesitan aprender a solucionar sus propios problemas intraeclesiales.
Ahora, la naturaleza de los problemas que van a ser expuestos en el capítulo 6 no son los de, como en el capítulo 5, pecados escandalosos, evidentes e impenitentes. Pero otro tipo de pecados que también ocurren en la iglesia, tal vez no escandalosos, tal vez no con la naturaleza de la impenitencia, pero evidentes sí. Los pleitos entre hermanos, los pleitos intraeclesiales. Y es por eso que he titulado la enseñanza de esta mañana, basada en el capítulo 6, de los versículos 1 al 11, impactos adversos de los pleitos intraeclesiales. Entiéndase pleito intraeclesial como pleitos entre hermanos. Trataré de demostrar a la luz de 1 Corintios 6 que el Evangelio, amada iglesia en Fontibón, el Evangelio es seriamente afectado y en diversas formas cuando los miembros de la iglesia local litigan entre sí. Nunca el Evangelio saldrá bien librado cuando hay pleitos entre hermanos. Nunca. Siempre el Evangelio se verá afectado seriamente. Es lo que intentaré demostrar a través del capítulo 6 de 1 Corintios. Y quiero que hagamos una lectura de los 11 primeros versículos de este capítulo. Voy a leer a favor de ustedes. Voy a pedirles, si es posible, estar de pie para la lectura de la palabra. Y con gozo, con ánimo y con temor la leemos. Me siguen en sus mentes. Dice así, 1 Corintios 6, 1 al 11. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Tomen asiento. Hermanos, entre nosotros, nuestra comunión como iglesia, no tenemos comunión con personas glorificadas.
Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eso quiere decir que ciertamente se pueden presentar pleitos entre nosotros, dificultades. Se pueden presentar puntos de quiebre en nuestras relaciones intraeclesiales. Reitero, porque no estamos compartiendo entre personas glorificadas. Sin embargo, hermanos, a pesar de ese hecho ciertísimo, tenemos que saber cómo resolver nuestros pleitos. Es lo que Pablo quiere que la iglesia en Corinto entienda. A pesar de todo, esta era una iglesia que también tenía un tremendo problema, y es que los pleitos de la iglesia habían trascendido, habían salido de los límites de lo local, y ahora los incrédulos afuera se estaban dando cuenta de todos los pleitos que estaban ocurriendo en casa. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que el evangelio en Corinto estaba quedando? Y sigue pasando hoy. Y es por eso, hermanos, que es tan importante entender que en un sentido Pablo en el capítulo 6 trae una continuidad temática con el 5. Todavía le está diciendo a la iglesia: aprendan a solucionar sus problemas. Pero en el capítulo 5 los problemas eran de carácter impenitente, escandalosos, evidentes. Pero a veces ocurren ciertas cosas en la iglesia que no son escandalosas, que no son de naturaleza impenitente, pero que sí son evidentes. Peleas, pleitos entre hermanos. Y Pablo no quiere dejar este tema por fuera, primero porque es una realidad en la iglesia de Corinto, y segundo, porque los pleitos que no se arreglan le dejan a la iglesia fracturas que se van abriendo poco a poco. Por eso Pablo no quiere menospreciar este tema, y no solamente habla de pecados escandalosos, impenitentes y evidentes, sino que también quiere hablar de esos pecados que a veces no los vemos como pecados, pero que sin embargo ahí sutilmente están agrietando la vida de la iglesia y el amor de la iglesia y el testimonio ante el mundo del Señor Jesucristo. Hay quienes han pensado, hermanos, que la situación del capítulo 6 todavía tiene que ver con la del capítulo 5, en el sentido de que los litigantes del 6 tal vez eran el padre y el hijo del capítulo 5. Pero creo que eso es equivocado. Lo digo porque tal vez si ustedes profundizan en este tema, algunos dirán que los litigantes del capítulo 6 son el padre y el hijo que estaban en conflicto, ¿verdad?, por ese incesto ahí en el capítulo anterior. Pero no es correcto, creo, verlo de esa manera. Más bien lo que Pablo está tratando en el capítulo 6 es los litigios, no entre ese padre y el hijo del capítulo 5, sino los litigios que estaban ocurriendo ciertamente entre hermanos allí en la iglesia. Y hay razones para pensar esto. Quiero que miren, por favor, el versículo 5. Dice así: para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Noten que en el capítulo 6 se propone una solución que es diferente a la solución que se propuso en el capítulo 5. ¿Cuál fue la solución del capítulo 5 a los problemas escandalosos que estaban ocurriendo? Sáquenlo, ¿cierto? Expulsen a ese hombre. Pero la solución que se ve en el capítulo 6 es de naturaleza diferente, ¿no? Es más conciliadora. Así que es otro tipo de problema, ¿verdad? Capítulo 5, un proceso disciplinario fuerte. En el capítulo 6, una manera de solucionarlo es un arbitraje. Alguien que pueda intervenir entre el conflicto entre dos hermanos, ¿no? Es una naturaleza diferente esta solución. Miren el 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Otra solución que se da en el 6, que no se dio en el capítulo 5. En el capítulo 5, la solución era contundente, fuerte, categórica,
para expulsar a ese hombre. Pero la solución que se propone aquí implica incluso hasta el sufrir el agravio, ¿no? Es importante entonces entender, hermanos, que estamos hablando de situaciones diferentes, pero también que hay una continuidad temática, y es que Pablo todavía quiere decirle a la iglesia, ojo, hay otros pecados en la iglesia que no se pueden ignorar, y son las peleas entre ustedes, los pleitos. Y reitero, Pablo no lo quiere ignorar porque es una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, pero también porque Pablo entiende que esos pequeños conflictos fracturan la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, impactos adversos de los pleitos intraeclesiales, adversos. Y con adversos me refiero a que el evangelio siempre será seriamente afectado con los pleitos entre hermanos en la fe. Reitero, no es posible a nivel intraeclesial no tener circunstancias que nos pueden generar un pleito, porque estamos entre personas que todavía tenemos pecado remanente. Lo que es importante entender es que hay que solucionarlos pronto, para que la unidad en la iglesia, el amor en la iglesia y el evangelio en el mundo no sea seriamente afectado. Así que lo primero que quisiera mirar con ustedes, hermanos, allí en los versos 1 al 3, es que los pleitos entre hermanos, versos 1 al 3, los pleitos entre hermanos son un menosprecio a los beneficios del evangelio. Escuchemos bien. Los pleitos entre hermanos son un menosprecio a los beneficios del evangelio. Quien pleitea con su hermano menosprecia los beneficios del evangelio. ¿Por qué? Vamos a ver el problema planteado. Ahí en el verso 1 se ve el problema bien planteado. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Así que, hermanos, el problema planteado es que la iglesia de Corinto, en sus peleas internas, en sus pleitos intraeclesiales, estaban tratando de llevarlos para buscar una solución. ¿A dónde? Al mundo. Pero si ustedes miran las razones que da Pablo en los versos 2 y 3, que son beneficios del evangelio, suena incongruente y se ve incongruente que frente a tan tremendos beneficios del evangelio, los pleitos entre hermanos se lleven al mundo para que el mundo mire cómo soluciona las cosas de casa. ¿Cuáles son los beneficios del evangelio que menciona Pablo aquí? Miren el verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Imagínense en ese privilegio del evangelio. No los impíos. Los santos han de juzgar al mundo. Imagínense el privilegio del versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dos tremendos beneficios del evangelio. Así que, hermanos, el evangelio, para explicar más profundamente el problema, ha facultado a los creyentes en Corinto y a los creyentes de todas las épocas para juzgar al mundo y a quienes más, y a los ángeles en el día del juicio. Así que podríamos hablar de que el evangelio otorga privilegios y beneficios escatológicos a la iglesia. ¿Por qué? Porque solo la iglesia, solo los santos, como dice Pablo, tendrán la facultad de juzgar al mundo y a los ángeles. Es como si Pablo estuviera diciendo, hermanos, a la iglesia de Corinto, ustedes son puestos para cosas grandes y se asustan con las pequeñas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Van a juzgar al mundo y ahorita no saben resolver sus conflictos. Van a juzgar ángeles y no saben dirimir un pleito entre ustedes.
Para Pablo no hay congruencia en esto. ¿Cómo es que los creyentes han recibido privilegios y bendiciones escatológicas del Evangelio, como juzgar al mundo, juzgar a los ángeles, y luego no saben cómo resolver sus pleitos intraeclesiales y los están llevando a aquellos que un día serán juzgados para que miren a ver cómo solucionan las cosas de casa? Es incongruente para Pablo esta situación. Si lo quisiéramos decir en términos coloquiales, es como si Pablo estuviera diciendo que el Evangelio ha matado al tigre, pero la iglesia se asustó con el cuero. Es algo así. Ahora, ¿qué significa eso de juzgar al mundo y juzgar a los ángeles? Suena tremendo, ¿no? Hermanos, si ustedes son de Cristo, ustedes juzgarán al mundo y a los ángeles. La iglesia de Corinto, pero la iglesia de Fontibón también. Y todo verdadero creyente ha sido facultado para ello. Juzgar. Si entendemos un poco esto, entonces vamos a entender la naturaleza de la exhortación del apóstol Pablo. Juzgar significa declarar una sentencia. También significa gobernar. La palabra juzgar, como la usamos, significa dictar una sentencia, declarar una sentencia o gobernar también. Quiero que me acompañen a unos pasajes para poder tener algo de claridad al respecto. Miremos Mateo capítulo 25. Mateo 25. Versos 31 y 32. Leemos allí así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que es claro para todos nosotros que va a haber un juicio final para todas las naciones, y que éste se dará en la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, ahí, en ese momento. Ahora quiero que me acompañen al Salmo 149. Salmo 149. Versículo 5 en adelante, dicen así: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Para ejecutar, noten que esto es algo que se dice del pueblo de Dios, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Para no ir a más pasajes, este salmo resume que en el plan de Dios ha estado involucrar a su pueblo en los juicios para este mundo, interesantemente. Y cuando Pablo allí dice: hermanos, ustedes van a juzgar el mundo y los ángeles, está en consonancia con lo que acabamos de leer en este salmo. Los santos van a participar en el juicio final. Y sabemos que todo juicio fue dado al Hijo, a Cristo Jesús. Él es el que juzga. Pero de alguna manera, hermanos, de alguna manera la iglesia participará en los juicios tanto a los santos como a los ángeles. Ahora, ¿cómo será esto? No está muy claro. Si será el creyente sentándose y dictaminar sentencia contra incrédulos o ángeles, eso no está claro. Lo único que está claro es que la iglesia participará en el juicio final del mundo y de los ángeles. Y cuando digo que no está claro es porque
podrían haber varias formas en que esto ocurriera. Voy a darles un ejemplo de esto en Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos 11. Miremos el versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Un importante episodio se nos recuerda aquí, el diluvio, el juicio del diluvio. Dice así en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó, que es en su raíz griega la misma palabra de juzgar. Por esa fe juzgó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noten que Noé aquí no tuvo que estar sentado en un trono dictaminando juicios, pero con lo que hizo, juzgó al mundo, lo condenó. Así que esa es una forma en que la salvación de los santos es un juicio para los incrédulos. Cuando Dios salva a los santos mismos son el mayor testimonio de condenación para un incrédulo. Sin embargo, también el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes se sentarán sobre tronos cuando venga en mi gloria y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Interesante, se sentarán sobre tronos. Así que, hermanos, no sabemos cómo exactamente participaremos en el juicio final, pero una cosa sabemos, que lo haremos. No sabemos cómo, no sabemos los detalles, pero estaremos participando en el juicio del mundo impío y también en el juicio de los ángeles. Acompáñenme a Judas 6. Judas 6. Dice así Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, ¿para qué? Para el juicio del gran día. Es decir, que los ángeles también van a ser juzgados. Y de alguna manera el pueblo del Señor, o sea, los santos, participarán en este juicio. Imagínense ustedes la magnitud de lo que el Evangelio nos ha dado. Imagínense ustedes eso. Juzgar a los ángeles, porque hay un juicio venidero también para los ángeles. El cómo no está claro. Lo único que está claro es que los santos participarán con Cristo en el juicio final. Y ese es el argumento que Pablo tiene en mente para decir, ustedes han recibido del Evangelio tan tremendos privilegios y luego no saben cómo resolver un conflicto entre ustedes, al punto de que van a los impíos, a los tribunales griegos, a que les resuelvan las cosas entre creyentes. Eso es una vergüenza. Está diciéndole Pablo a la iglesia en Corinto y a la iglesia en Fontibón también. Es una vergüenza. Así que, amados, volviendo allí a 1 Corintios 6, Pablo está consternado con este suceso. Quiero, hermanos, que podamos apreciar la magnitud del argumento de Pablo. Si la iglesia tiene tan tremendos privilegios dados por el Evangelio, como juzgar a los santos, juzgar al mundo, los santos juzgando al mundo y también juzgar a los ángeles, para Pablo no es coherente que frente a esos tremendos beneficios del Evangelio, dos hermanos en conflicto, litigando
no puedan resolver sus pleitos. Es decir, si los beneficios escatológicos nos van a dar una posición tan sabia ante el mundo como participar en un juicio, ¿cómo no vamos aún más en cosas tan pequeñas como los problemas cotidianos resolver un litigio, un pleito? Por eso allí Pablo, en el versículo 3, ahí en el capítulo 6, dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? Si pues, dice el verso 4, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, dice el verso 4. Ahora, hermanos, ustedes notan algo interesante, y es que él llama a las circunstancias de los pleitos cosas de esta vida. ¿Lo notaron? Cosas de esta vida. ¿Cómo más las llama? El verso 4. Si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, otra vez. Miren el verso 7. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. Verso 8. Pero vosotros cometéis agravio, defraudáis. Así los llama. Así llama los pleitos entre hermanos. Agravios, defraudaciones, cosas de esta vida. Hermanos, es probable que lo que estaba pasando en Corinto, con ese cosas de esta vida, o cosas pequeñas, como las llama en el verso 2, hayan sido situaciones que involucraban propiedades o dinero. La sociedad griega era una sociedad de bastantes litigios, litigante, era una sociedad litigante. Se dice que en las sociedades griegas, en los foros, se discutían desde el alba hasta el anochecer pleitos entre personas. Era una cultura litigante. Todo el día gente estaba trayendo sus asuntos al foro y eran discutidos. Quienes saben de contexto cultural, desde el alba hasta el anochecer, todo el día. Creo que estamos en una sociedad muy semejante. Creo que estamos en un tiempo muy similar, ¿no? Todos los días estamos escuchando de demandas, que se demandó al Estado, que se demandó al uno, que se demandó al otro, demandas y demandas y demandas y demandas, y la sociedad griega era también una sociedad litigante. Y parece que estos hermanos en Corinto, todavía en esa cultura, en esa herencia cultural, todavía tenían ese instinto litigante. Nadie se dejaba de nadie. Me haces algo, te pago con lo mismo. Te metes con mis propiedades, te metes con mi dinero, vamos a los jueces. Era algo que era herencia cultural. Es como si Pablo estuviera diciendo: hermanos, en la iglesia cambia todo. Las reglas son otras. No son las mismas que ustedes tenían cuando estaban allá, bajo el príncipe de la potestad del aire. Son otras, ahora están bajo Cristo, otras normas les gobiernan. Hay cosas, hermanos, que a la iglesia la pueden dañar profundamente, y son cosas tan pequeñas. Préstamos de artículos, hermanos peleados por préstamos de artículos, hermanos en litigios porque hubo un préstamo de dinero y no se pagó, hermanos peleados porque el uno le dañó al otro su lápiz o su esfero o qué sé yo. Es que a veces son cosas tan mínimas, y se arman problemas tan bochornosos en la iglesia porque nadie quiere perder nada. Todos quieren lo suyo. Y entonces, en algún sentido, nos está pasando igual ahora. Nuestra cultura, que también es altamente litigiosa, reclama derechos humanos. Si hay una frase que está de moda es: reclame sus derechos. Y parece que esa cultura
también nos ha invadido y hemos venido a la iglesia con la misma noción cultural. Hay que reclamar los derechos. El hermano me hizo, no me puedo dejar. ¿Ven cómo estamos permeados de esa cultura? Pablo está diciendo, no son las mismas reglas en la iglesia. Ustedes van a juzgar ángeles, van a juzgar al mundo y se pelean por un lápiz, por 20,000 pesos. Por supuesto, estoy poniéndolo en contexto moderno. Así que, hermanos, esos pequeños problemas se pueden volver fracturas, pero sobre todo, y el asunto aquí es, sobre todo, que el evangelio queda por el piso. En el caso de estos hermanos que estaban llevando sus litigios a jueces ajenos a la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cuál entonces es la solución a este primer problema? Recordemos que este primer problema que estamos viendo es que los pleitos intraeclesiales o los pleitos entre hermanos son un menosprecio a los beneficios del evangelio. Porque el evangelio ha facultado a los creyentes para juzgar al mundo y a los ángeles, pero como menospreciamos eso, entonces no tenemos la autoridad para resolver pronto nuestros conflictos. Menospreciamos la autoridad futura que tendremos. ¿Cómo? No mostrando autoridad en el presente para resolver nuestros conflictos. Pero cuando empezamos a usar la autoridad del evangelio para resolver nuestros conflictos, lo hacemos porque sabemos que fuimos llamados para tener autoridad escatológica, futura. Porque vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Y si ese privilegio me fue dado, no es congruente que hoy, si tengo un conflicto con un hermano, no tenga la autoridad dada por el evangelio para solucionarlo pronto. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Me comunico con esta idea? Eso es lo que Pablo está diciendo a los hermanos: no menosprecien los beneficios escatológicos del evangelio. Tendrán autoridad, úsenla desde ahora para resolver sus conflictos. Así que, si pudiéramos hablar de una primera solución al menosprecio de los beneficios del evangelio, sería empezar a usar la autoridad del evangelio. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes van a tener autoridad sobre el mundo, autoridad en el juicio de los ángeles. Usen ya esa autoridad para dirimir, para solucionar sus pleitos ahora. Úsenla ahora. Pienso yo, muy humanamente, hermanos, pero sería muy vergonzoso uno estar allá en el futuro juzgando al mundo y acordándose que uno no pudo resolver un problema con un hermano cuando uno no estaba glorificado. Es muy incoherente, es penoso, es vergonzoso. El Señor me ha dado aquí juzgar el mundo y me acuerdo que no pude resolver un problema con Ricardo en la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermanos! Estoy aquí juzgando ángeles y ahora me acuerdo que no pude solucionar un problema con John, pero estoy aquí juzgando ángeles. ¡Qué vergüenza, hermanos! Es lo que Pablo está diciendo: no menosprecien los beneficios escatológicos del evangelio y usen la autoridad del evangelio ahora para solucionar problemas con discernimiento. Así que, hermanos, ahí en el versículo 2 tenemos una importante expresión. En la última pregunta, el versículo 2, Pablo dice: ¿sois indignos de qué? ¿De juzgar cosas muy pequeñas? Pero la palabra juzgar se traduce como lugar tribunal, un lugar tribunal, un lugar de juicio. Es como si Pablo estuviera diciendo: ¿son indignos de establecer sus propios tribunales intraeclesiásticos? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si lo pudiéramos traducir más literalmente, Pablo está diciendo: ¿ustedes no han podido tener sus propios tribunales en su iglesia? Eso es lo que está diciendo. Y entonces está animando a la iglesia a que la iglesia practique y ejecute sus propios tribunales. Eso mostraría la autoridad del evangelio que tendremos en el futuro, ¿verdad?
Es como Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto: hermanos, los tribunales de ustedes no están afuera, ¿están dónde? Adentro. Establezcan sus propios tribunales para solucionar sus problemas. No ventilen estas cosas al mundo, porque ustedes tienen autoridad para resolver. Entonces, hermanos, los pleitos entre hermanos definitivamente menosprecian los beneficios escatológicos del Evangelio, la autoridad que tenemos. Si juzgaremos al mundo, si juzgaremos ángeles, usemos esa autoridad, ¿cuándo? Hoy, dice Pablo, para solucionar los conflictos. De hecho, Pablo como judío entiende algo que era muy normal en la cultura hebrea. Los rabinos prohibían en las sinagogas a los judíos llevar sus litigios ante paganos. Estaba prohibido para el judío llevar sus problemas ante los paganos. Los rabinos continuamente en las sinagogas prohibían a los judíos llevar sus problemas ante los paganos. ¿Cuál era la lógica de esto? Los paganos no tienen a Dios. No pueden solucionar adecuadamente un problema que nosotros sí podemos, porque tenemos la sabiduría de Dios. Esa era la lógica de un rabino. Por eso el judío tenía en su mente nunca llevar un conflicto ante un pagano, por eso tenían sus propios tribunales. Y Pablo está retomando esa idea diciéndole a la iglesia: ustedes también, pueblo de Dios, tengan sus propios tribunales. Así que, amados, los pleitos en la iglesia, los pleitos intraeclesiales menosprecian los beneficios del Evangelio. La solución es apropiarnos ya de la autoridad escatológica que la iglesia tiene para juzgar el mundo y los ángeles, y poder hoy, en cosas más pequeñas, aplicar esa autoridad. Cosas pequeñas. ¿Pequeñas frente a qué? Tal vez a uno un pleito con un hermano le parezca grande, pero frente a juzgar al mundo y a los ángeles, eso se vuelve una pequeñez. Continuemos, hermanos. Lo segundo que los pleitos son, o la segunda manera en que los pleitos son un impacto adverso al Evangelio, es que ellos también son una vergüenza a la sabiduría del Evangelio. No solo son un menosprecio a los beneficios del Evangelio, sino que también son una vergüenza a la sabiduría del Evangelio. Recordarán ustedes, hermanos, que el Evangelio nos trajo sabiduría de Dios, ¿verdad? En Cristo hemos visto la sabiduría de Dios. Así que los pleitos entre hermanos no solamente son un menosprecio a los beneficios del Evangelio, sino también son una vergüenza a la sabiduría del Evangelio. Hermanos que pelean entre sí y que insisten en un pleito, están diciendo: el Evangelio no es suficientemente sabio para mí. Es una vergüenza la sabiduría del Evangelio. Están dejando por el piso la sabiduría del Evangelio. Están diciendo: necesito otro tipo de sabiduría y el Evangelio no es suficiente para mí y para este conflicto. ¡Qué vergüenza! Leemos en el verso 4 al 6 así: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Hermanos, ¿cuál es el problema aquí entonces que Pablo está hablando en esta segunda sección? El problema es que al llevar los pleitos intraeclesiales frente a incrédulos, santos sabios esperan que paganos torpes solucionen sus problemas. Eso es un problema. Es una incoherencia gigante. Santos sabios peleando, yendo a los paganos torpes a ver si les pueden solucionar un problema. Ese es el problema
que Pablo plantea en esta segunda sección del 4 al 6. Entonces, ¿qué es lo que está quedando por el piso? La sabiduría del Evangelio. ¿Ven entonces cómo los pleitos entre hermanos no solamente son un menosprecio a los beneficios del Evangelio, sino son una vergüenza a la sabiduría del Evangelio? Miren por favor 1 Corintios, allí mismo capítulo 1, versículo 24. Dice el versículo 24 del capítulo 1, aquí mismo en 1 Corintios: mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios, ¿y qué más? Sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Así que Pablo se dirige a santos llamados que se supone que ¿qué tienen de Dios? Sabiduría, la del Evangelio. Así que no es coherente para Pablo que santos esperen que paganos les resuelvan sus problemas. Porque esto es un menosprecio, una vergüenza a la sabiduría del Evangelio. Ahora, hermanos, ¿por qué no llevar los pleitos intraeclesiales ante incrédulos? ¿Por qué Pablo dice que esto no se debe hacer? Hermanos, porque los injustos sencillamente no tienen la sabiduría del Evangelio. Han sido privados de verdadera sabiduría. Miren que en el verso 4 a estos jueces paganos, ¿cómo se les llama? Los de menor estima en la iglesia. Usted lee así por encima el versículo y le parece que Pablo se está refiriendo a hermanos poco estimados en la iglesia. No. Aquí Pablo se está refiriendo a aquellos que la iglesia no debería estimar para resolver sus conflictos. ¿A quiénes no deberíamos estimar para resolver nuestros conflictos? A los impíos. A los impíos. Entiendo que hay situaciones que realmente salen de las manos, ¿no? Pero si lo pusieron en un contexto moderno es el comisario de familia. Allá en el mundo. El juez, la jueza. Entiendo que hay circunstancias que salen de las manos, pero a esos es que en su momento histórico Pablo se está refiriendo. A esos que allá en el mundo son puestos para resolver conflictos. Muchas veces lo que hacen es empeorar los conflictos. Y Pablo dice, a estos que no deben ser estimados en la iglesia para resolver conflictos, ¿ustedes los estiman más? ¿Llevando sus problemas ante ellos? Esta es la lógica del apóstol aquí, la lógica bíblica, por supuesto. Ahora, hermanos, con esto de los de menor estima o los que no deberían ser estimados en la iglesia para resolver los conflictos intraeclesiales, no es un desprecio a los incrédulos, hermanos. No es un desprecio. Pablo no está diciendo que debemos despreciar a los incrédulos. Pablo lo que está diciendo es que tenemos que colocar las cosas en su orden. Es un reconocimiento de que esos hombres afuera no han sido dotados de la sabiduría del Evangelio. Y por supuesto, entonces no van a dar un consejo que redunde en la gloria de Dios y que traiga soluciones eficaces. Por eso, ciertamente es doloroso cuando un creyente acude a psicólogos, personas que están fuera de la iglesia. Es penoso. ¿Saben? Es como si ese creyente estuviera diciendo, la sabiduría del Evangelio no fue suficiente. Tal vez el psicólogo tenga algo de sabiduría que el Señor no tiene, sepa algo que Cristo no sabe y me ayude. Eso es lo que está diciendo una persona que acude a un psicólogo impío para sus problemas. Está bien los incrédulos. Incrédulos, vayan a sus psicólogos incrédulos. Los psicólogos incrédulos son los pastores del mundo, pero no de la iglesia. No de la iglesia. Entonces Pablo, hermanos, es muy categórico, no en menospreciar al incrédulo,
pero sí en reconocer que estas personas han sido privadas de sabiduría, la verdadera, la sabiduría del Evangelio. Por eso cuando uno va a un psicólogo impío, tratando de que le resuelvan a uno alguna situación, siendo uno creyente, ¿qué es lo que va a hacer un psicólogo? Vamos a ver quién tiene la culpa de lo que te pasó. Comenzamos mal. No, tú tienes la culpa. Es tu pecado, el problema es el mismo siempre, es el pecado. Pero el pastor de este mundo, el pastor de los impíos, ¿qué le dice a los impíos? Tú no tienes la culpa. Otros, como te criaron, tu papá, tu mamá, tu abuela, mira lo que te pasó en la niñez. Estás excusado, pero los demás tienen la culpa de lo que te pasa. Dañaron. En cambio el Señor dice, ustedes son culpables, yo soy su solución. Ustedes están en pecado, yo soluciono el pecado. Son dinámicas muy diferentes. No vamos a desconocer, hermanos, que entre incrédulos hay personas sobresalientes, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Hay personas sobresalientes en el mundo. No estamos hablando de eso. Con todo y ser sobresalientes, no tienen sabiduría del Evangelio. Punto. No hay más que añadir. Y si no la tienen, no son aptos para resolver los conflictos intraeclesiales. Ninguno. Llámese psicólogo, juez, comisario de familia, lo que sea, no son aptos. Lo serán para su rebaño, los impíos, pero no para el rebaño de Cristo. Ténganlo en cuenta, hermano. En el versículo 6, además, se les llama a estos jueces del mundo como incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se arrepienten, ¿su fin cuál es? Ser juzgados por la iglesia. Es decir, por Cristo, pero como vimos, junto con la iglesia. Imagínense ustedes esta vergüenza, hermanos. Uno ir ante un comisario de familia a que me resuelva mis situaciones familiares, siendo yo creyente, ante un comisario que si no se arrepiente va a ser juzgado, que nació para ser juzgado tal vez, y yo frente a ese juez que me resuelva a mí las cosas. ¿No es incoherente esto, hermanos? El incrédulo será juzgado por el Señor. Así que, ¿llevaríamos nuestros casos ante alguien que va a ser juzgado? ¿Y le pondríamos nuestros asuntos para que juzgue, siendo que él va a ser juzgado? ¡Qué incoherencia! ¡Qué incoherencia tan grande! ¿Cómo van a ayudar a la iglesia si en su estado de incredulidad están bajo juicio? Es un juez juzgado. No es coherente, hermanos. Además, ya habían muchas calumnias para este tiempo sobre la iglesia. Ya se estaban forjando muchas calumnias, como que la iglesia era incestuosa, porque se trataban de hermanos y a veces se escondían a celebrar sus cultos y quién sabe qué hacían entre hermanos. ¿No? Ya habían calumnias. Los trataban de caníbales porque se comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Esas eran calumnias reales que están en la historia. Los trataban de caníbales. Miremos un ejemplo en Hechos de estas calumnias. Hechos Creo, hermanos, que perdí el pasaje, les pido excusas, pero quería mostrarles un pasaje en donde ustedes pueden ver que Pablo y Bernabé son calumniados ante gobernadores y se les acusa de cosas que nunca hicieron, como ir en contra del rey. Nunca Pablo predicó algo en contra del rey, pero aún así
se les calumnió. Al punto que voy, hermanos, volviendo a 1 Corintios 6, es que ya la iglesia tenía bastantes calumnias como para luego ir y llevar conflictos intraeclesiales y agrandar el problema. Pensemos en la iglesia de este tiempo. ¿Ustedes no creen que la iglesia, ante los ojos del mundo, ya está por el piso? Sí, por culpa de cosas que en verdad han sucedido en sinagogas de Satanás que se llaman iglesias. Robos, inmoralidad sexual, pastores, entre comillas, pidiéndole las propiedades a los hermanos de la iglesia y robándoselas. Ya el testimonio de Cristo está por el piso por causa de estas personas indeseables en la iglesia. Como para nosotros luego cargar más al mundo con dar más evidencias para que blasfemen de nuestro amado Salvador Jesucristo, llevándole nuestros conflictos. ¡Qué vergüenza! Que se enteren que uno es cristiano, allá buscando impíos para que le resuelvan a uno lo que el Evangelio resuelve. Hermanos, la sabiduría del Evangelio es puesta por el piso, es avergonzada cuando los creyentes tienen pleitos y aún más cuando los llevan a los tribunales, a los paganos, a los gentiles a que lo solucionen. Hay un problema doble, entonces, de llevar estos problemas ante los incrédulos. El primero es que el incrédulo nunca va a mediar bíblicamente, ¿estamos de acuerdo? Nunca mediará bíblicamente. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría del Evangelio. Su consejo no será nunca confiable. Pero el segundo problema es que el incrédulo siempre, hermanos, siempre se terminará burlando del Evangelio, o sea, de Cristo, con tus problemas que no quisiste solucionar con el Evangelio, con la sabiduría del Evangelio. Siempre el incrédulo terminará burlándose de Cristo, o en su corazón, o con una carcajada externa, pero se burlará de Cristo. Siempre dirá: miren estos cristianos. Cuando dice miren estos cristianos, realmente su blasfemia es contra Cristo. Cristianos, seguidor de ¿quién? De Cristo. Ahí están los seguidores de Cristo. Ahí están mostrando la sabiduría de su maestro. Y eso es lo que estaba pasando allí. Así que, hermanos, volviendo a 1 Corintios 6, el problema, este segundo problema de la vergüenza de la sabiduría del Evangelio, tiene aquí una solución. Tiene aquí una solución propuesta. Y quiero que por favor miremos el verso 11. Me adelanto un poco, pero es necesario. El verso 11 dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Notan cómo comienza el verso 11? Y esto erais algunos. Es como si Pablo estuviera diciendo: sin el Evangelio ustedes eran unos, pero con el Evangelio son otros. Entonces, ¿qué hacen teniendo pleitos entre ustedes? Así que Pablo está trayendo siempre el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. El Evangelio es la clave de la iglesia. El Evangelio. Sin el Evangelio eran algo, pero ahora con el Evangelio son otra cosa. Y no es coherente que tengan pleitos entre ustedes. Pero hay una solución sabia que el Evangelio da aquí para solucionar los problemas en la iglesia, los pleitos. Ciertamente, reitero, no estamos relacionados con personas glorificadas, ¿verdad? Pues si estuviéramos entre glorificados, pues cero problemas. Pero tenemos pecado remanente. Ciertamente van a haber puntos de quiebre. Y hay que solucionar rápido. Una salida que Pablo propone para no dejar en vergüenza la sabiduría del Evangelio
ante los incrédulos es verso 5. Pues ¿qué no hay entre vosotros qué? Sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí está una solución. Vamos a llamarla la solución del arbitraje sabio. Esa es una vía legítima. La solución del arbitraje sabio. Ahora, digo que es una forma porque vamos a ver otra solución que propone, mucho mejor, Pablo, más adelante. Pero esta es una solución para evitar que la sabiduría del Evangelio quede en vergüenza ante el incrédulo. El arbitraje sabio. Pero hermanos, eso tiene unas condiciones. Vamos a mirar las condiciones de un arbitraje sabio para que dos hermanos en conflicto puedan dirimir su situación con el Evangelio y dentro de la iglesia. Ahora, un arbitraje, cuando hablamos de arbitraje, nos estamos refiriendo a un mediador, ¿verdad? Un mediador que actúa en medio de un conflicto y que coopera sabiamente para que el conflicto desaparezca entre las dos partes, los litigantes. Un arbitraje sabio. Condiciones de un arbitraje sabio. Bueno, ahí en el verso 5 están todas. Primero, el árbitro tiene que ser alguien miembro de la iglesia. Porque dice, entre vosotros. ¿No hay entre vosotros? Pregunta Pablo. Es decir, que el árbitro sabio tiene que ser parte de la iglesia, un miembro de la iglesia, para que haga ese arbitraje sabio. Segundo, ese alguien dentro de la iglesia tiene que ser sabio. Así que se entiende, tristemente, que no todos en la iglesia son sabios. Tristemente. Pablo lo está reconociendo acá. Es decir, todos tenemos en la iglesia, como creyentes, la sabiduría del Evangelio. Pero tristemente, muchos en la iglesia no se aprovechan de esa sabiduría. Pero otros muestran provecho de esa sabiduría. Y aquí está Pablo diciendo, entre vosotros, sabio. Es decir, segunda condición, un arbitraje sabio lo lleva a cabo alguien que es miembro de la iglesia y que es sabio. Tercera condición, tiene que ser miembro de la iglesia, tiene que ser sabio, pero tiene que tener habilidades mediadoras. Porque dice allí, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda ¿qué? Juzgar. Es decir, que tenga habilidades mediadoras, facultades frente al conflicto. Por eso dice que pueda, que esté capacitado para juzgar. Miren tres condiciones importantes. Eso quiere decir que en la iglesia hay hermanos sabios, pero no todos los sabios están enfocados en la conciliación, en ser mediadores. Por eso es que este trabajo hay que dejárselo a hermanos expertos que ya tienen experiencia en mediar entre dos partes litigantes. Y hay hermanos sabios que son sabios para otras cosas, pero no necesariamente para mediar. Así que hay que buscar hermanos en la iglesia, miembros sabios, pero que también tengan una habilidad para mediar, ¿no? Aquí hay otra condición, y esa la encontramos en el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La otra condición es que este árbitro sabio debe ser buscado, ¿no? Porque dice que los litigantes son los que deben ¿qué? Ir ante los santos. Así que no hay un ministerio de litigios en la iglesia. Como que aquí está el hermano tal y él es el que dirige el ministerio de los litigios en la iglesia. No hay un hermano que es caza litigios, que está mirando quién tiene litigios, a ver, para ayudar. No hay tal cosa. Son los litigantes los que deben buscar al hermano sabio. Y puede ser cualquiera en la iglesia, en verdad. Miembro sabio y que tenga habilidades mediadoras. Pero debe ser buscado. Esto implica de los litigantes en la iglesia que ellos deben buscar porque tienen un sincero deseo de solucionar el pleito. Por eso dice ir en el versículo 1, ir. Los litigantes buscan la solución. Kinner escribió lo siguiente, cito,
El más pequeño de los cristianos debería ser más competente en la justicia que el más sabio de los paganos. Una vez más, el más pequeño de los cristianos debería ser más competente en la justicia que el más sabio de los paganos. En verdad, cualquier hermano debería servir para esto. Pero es triste mirar alrededor en la iglesia y decir, que ninguno sirva para mediar. Así que, hermanos, como escribió un teólogo del pasado, los cristianos que llevan, cito, estos procesos ante los incrédulos hacen de la iglesia el hazmerreír del mundo gentil. Los cristianos que llevan estos procesos ante los incrédulos hacen de la iglesia el hazmerreír del mundo gentil. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! También he sabido de hermanos que llega algún psicólogo ofreciendo su sesión y les dicen, no, tengo a Cristo. Eso debería ser suficiente, hermanos, en verdad. No solo por decirlo. El problema es que nos falta estudio y comunión con el Señor para entender que en Él realmente estamos satisfechos. En todo. En todo. Él es suficiente. Pero, hermanos, quisiera compartirles que esto no solo aplica para casos judiciales allá afuera. Esto también aplica para todo pleito en la iglesia que un incrédulo llegue a conocer. Todo pleito en la iglesia que un incrédulo llegue a conocer. Allá tus tíos o tus tías o tus hermanos en la casa te están visitando, no son creyentes, y tú les cuentas, no, es que estoy con tal hermano porque me hizo tal cosa. Eso no se hace. El primero que queda mal es Cristo y después tú, porque demuestras torpeza en la sabiduría del Evangelio. No contamos nuestros pleitos a los incrédulos porque ellos van a blasfemar del Señor, y más bien me preocupo por solucionar pronto mi pleito con la sabiduría del Evangelio. No estamos contándole a los demás que son paganos, así sea mi mamá y mi papá y mi hermano, lo que está pasando en la iglesia. Porque ellos van a despedazar el nombre de Cristo y saben que el Señor no va a permitir eso. Va a juzgar con justo juicio, pero a ti también, por ser un instrumento de blasfemia al nombre del Señor Jesucristo. De por cierto, ya Pablo dice, ya es un problema que tengan pleitos. Así no los llevan ante los incrédulos, ya es un problema que tengan pleitos. Ya es un lío para el Evangelio. Y esto aplica para parejas creyentes. Un esposo creyente y una esposa creyente que entran en conflicto, eso puede ser visto como un pleito intraeclesial. Porque son dos hermanos en la fe. Dos hermanos en la fe de la misma iglesia. Dos hermanos en la fe de la misma iglesia, peleando en su casa. Y hasta queriendo llevar sus casos ante los incrédulos. Inaceptable. Inaceptable para un cristiano. No hay tal cosa. No existe tal opción. Así que los pleitos entre hermanos expuestos ante incrédulos son una vergüenza a la sabiduría del Evangelio. Porque los incrédulos son impulsados a blasfemar ¿de quién? Si fuera de uno, pues. Pero del Señor Jesucristo. Eso es grave. Y hermanos, tercero y último. Los pleitos entre hermanos no solo son un menosprecio a las bendiciones del Evangelio, no solo son una vergüenza a la sabiduría del Evangelio, sino que tras del hecho son una vergüenza al amor del Evangelio, que fue lo que nos trajo el Evangelio, el conocimiento del verdadero amor. Miremos los versos 7 y 8. Dice el verso 7, así que por cierto es ya una falta
en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Así no lo lleven ante los incrédulos, ya es una falta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En esta misma carta, en el capítulo 13, Pablo dice, el amor es sufrido. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando Pablo dice el amor es sufrido, no se lo está diciendo a las parejas, porque 1 Corintios 13 es el pasaje de las parejas, ¿verdad? La reunión de parejas, 1 Corintios 13. No está hablándole a parejas, le está hablando a una iglesia con problemas. Cuando Pablo dijo, el amor es sufrido, no se lo está diciendo a una pareja. Por supuesto que podemos aplicarlo a las parejas, pero se lo está diciendo a una iglesia en problemas. Y le está diciendo, hermanitos, sufran el uno por el otro. Eso es amor. El amor en esencia es sufrido, su naturaleza es ser sufrido. Hermanos, pero si cada uno de ustedes quiere lo suyo y pelea por lo suyo, no van a saber lo que es sufrir por el otro. Y por eso les dice, ¿por qué no sufrís más bien? ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué no aman mejor? ¿Ven? Interesante. El amor es sufrido y por lo tanto sufrir por el otro es la marca distintiva del verdadero amor. En esto se ha mostrado el amor, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Notan entonces cómo se muestra el amor? El amor no se muestra regalando una rosa, ni dando un obsequio, ni dando un abrazo, ni un beso. Está muy bien todo eso, pero eso no es el amor. El amor es cuando a mí me toca, por amor a mi hermano, tragarme algo y solucionarlo con el Señor. Y ver la sanidad poderosa del Evangelio en mí. Eso es amor. Para que mi hermano y yo sigamos en fraternidad, en amor. Me trago esto. Y me lo trago porque sé que el Señor puede con esto. Y me sanará profundamente y preservaré el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es el amor, hermanos. No es algo romántico. Es algo sufrido. Pero el que sufre aprende a amar. Pablo dice, es ya una falta, hermanos, en ustedes que tengan pleitos. La palabra falta significa fracaso. Esa es la traducción literal, fracaso, pérdida. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes pierden, son fracasados, ya permitiéndose en peleas entre ustedes. Fracasa. ¿Qué fracasa? La unidad, fracasa el amor del Evangelio en la iglesia. Nuestro amado hermano Calvino, que antes de ser teólogo fue abogado, dijo que los pleitos entre creyentes nunca están exentos de ira, envidia y deseos de venganza. Nunca. Un pleito entre dos hermanos en la fe no es un pleito piadoso. Siempre habrá ira y deseos de venganza contra el otro. Y por eso es que un pleito hay que solucionarlo rápido, porque si no, una envidia, una ira y un deseo de venganza pueden crecer. Que la ira, que el sol no se ponga sobre vuestra ira o sobre nuestro enojo. No deis lugar ¿a quién? Al diablo. Ahora, hermanos, se entiende que puede haber situaciones muy críticas en la iglesia que ameriten la intervención judicial, un asesinato, un homicidio, una violación, un robo a gran escala. No estamos diciendo, hermanos, que en verdad el Estado y sus instrumentos sean inútiles en todo. Lo que estamos diciendo
es que en nuestros conflictos intraeclesiales el evangelio es suficiente. Allá el Estado que atiende a sus cosas. Pues si hay un homicidio, pues esto no es un acto de naturaleza de intraeclesial. ¿Me hago entender? Como que venga aquí mataron al hermano, pero vamos a solucionarlo nosotros. No se puede, ¿verdad? Estamos hablando de los conflictos que reflejan falta de amor entre los hermanos. Eso. Mire lo que escribió un teólogo del pasado al respecto. Si un cristiano quiere defender sus derechos ante los tribunales, sin ir en contra de Dios, noten eso, si un cristiano quiere defender sus derechos ante los tribunales sin ir en contra de Dios, deberá tomar mucho cuidado de no ir a la corte con un deseo de venganza, malos pensamientos, ira o con cualquier cosa ponzoñosa. ¿Saben qué está haciendo este autor? Lo que está diciendo es, no podemos ir a los estrados porque siempre vamos a ir con esas cosas. Eso es lo que está diciendo. Está desestimando que un cristiano vaya a los tribunales con un deseo piadoso. Nunca vamos a ir contra un cristiano sin que falte la ponzoña, dice este escritor, el veneno. Ahora, si uno pudiera ir a una corte sin ofender a Dios, excelente. El problema es que un pleito entre hermanos que se alarga siempre es ponzoñoso. Si no lo fuera, no habría pleito, ¿verdad? Así que el ofendido, ¿cómo es llamado a resolver los pleitos intraeclesiales? Aquí entonces hay una solución interesante. Miren entonces el verso 7. ¿Se acuerdan la primera solución que propuso Pablo? El arbitraje sabio. Pero Pablo propone una vía mejor. En el 7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio y por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mejor el arbitraje sabio, ¿cierto? Por lo menos dar la pelea, así sea una semana. El arbitraje sabio es mejor. Bueno, ciertamente es legítimo, porque Pablo lo habla como una vía de solución, pero propone algo mejor. Es mejor sufrir el agravio, el ser defraudados. Sufrir que le presté a mi hermano tanto dinero y no me ha pagado, y parece que no me va a pagar. Por supuesto que la Biblia dice que el que pide prestado y no paga es un impío, ¿sí? Pero son cosas que se pueden sufrir, hermanos. No estamos hablando de un homicidio, una violación. Estamos hablando de cosas de esta vida, posesiones. Ciertamente a nadie le gusta que uno preste y que no le paguen. Que uno preste una posesión y que se la dañen a uno. O que hablen mal de uno. O que digan de uno. Ciertamente esas cosas no gustan. Pero bueno, uno puede sufrir eso. Uno puede sufrirlo. Si no, no lo dijera el Espíritu Santo a través de Pablo. Hay cosas que uno puede, ciertamente, hermanos, sufrir. Y a esta salida la llamaremos la absolución amorosa. Arbitraje sabio, absolución amorosa. ¿Por qué absolución amorosa? Porque es decir, absuelvo a esta persona de sus cargos contra mí, ¿sí? La absuelvo de su pecado contra mí, de su ofensa contra mí, la absuelvo. Y eso se puede hacer bien con el Evangelio. Porque el Evangelio dice, esto erais algunos, mas ya no lo sois. Entonces se puede, porque si erais, ¿verdad? En el mundo no nos aguantábamos nada, pero en Cristo podemos aguantarlo todo, hermanos. Todo lo que esté dentro del rango de lo solucionable, intraeclesialmente hablando, ¿sí? Entonces, quisiera, hermanos, decir que no es bueno confundir absolución amorosa con pleito silencioso. Es que se confunde mucho, pero muchísimo. Una cosa es la absolución amorosa, es decir, sufra por el hermano, sufra. Ya la cosa con calma,
el Evangelio te ha dado todo, no reclames nada, está todo muy bien. Listos, la paz. Otra cosa es el pleito silencioso. El pleito silencioso es el hermano que dice, listo, no va a decir nada. No le voy a decir nada a este hermano. Para evitar. Pero es evitar afuera, pero aquí adentro la cosa va muy mal. La amargura va creciendo y eso no se queda ahí. Crece y sale un día. Ojo con confundir. Absolución es solución total. Absolución amorosa, donde yo sufro, pero la otra persona queda exenta de culpa. Uy, tremendo. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Yo sufro el látigo, pero estos quedan exentos de toda culpa. Esa es la absolución amorosa. Otra cosa es el pleito silencioso. El pleito silencioso destruye la paz de una persona, de un creyente incluso, que está ahí callado, pero por dentro lleva la ponzoña. La amargura va creciendo ahí. Eso no es lo que Pablo está diciendo con sufre el agravio. Cuando Pablo está diciendo sufre el agravio es absuelve a tu hermano de la ofensa contra ti y sé feliz en el Evangelio. Vive gozoso por lo que tienes en el Evangelio. Perdiste algo de dinero, pero vas a juzgar al mundo, tranquilo. Hace años, una familia sufrió una gran pérdida, pero una pérdida terrible. No de aquí, de otro lugar. Nunca olvidaré las palabras del pastor Nelson. Hablando de esa pérdida terrible, me dijo, hermano, más se perdió en el diluvio. De verdad. Uno como que se consuela, como que en verdad en el diluvio se perdió mucho. Aquí se le pierden a uno cosas insignificantes de esta vida, dijo Pablo. Pero con el Evangelio lo tenemos todo. Así que no sufras por las ofensas. Y recordar, hermanos, así entonces el Evangelio. Es mejor perder algo de dinero o alguna posesión que una pérdida o una derrota espiritual en la iglesia. Hermanos, 3 rápidas conclusiones. Versículo 9. Esta es una conclusión que Pablo da. Voy a darla en los términos de Pablo. Es una palabra para el injusto. Y si aquí hay algún injusto en esta mañana, algún incrédulo, esta palabra es para usted. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y por qué Pablo va a introducir esa conclusión? Porque está diciendo, si usted está defraudando y cometiendo injusticias contra su hermano, sepa que tal vez usted puede ser un injusto, como esos jueces de afuera. Si usted ve esa práctica continuada en su vida, de estar ofendiendo a sus hermanos y hablando a las espaldas de sus hermanos y en conflictos con sus hermanos, ojo porque usted puede ser un injusto y le advierto, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Ojo a eso. ¿Ven eso? Bueno, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios. Impresionante que Pablo coloque en el mismo nivel alguien que tiene el hábito de ofender a sus hermanos con un fornicario. En la práctica. Para Pablo es harina del mismo costal. Es dañar a la iglesia. Es extender corrupción en este mundo. Impresionante. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, si aquí hay alguien entre la iglesia que tiene el deporte de estar hablando mal de sus hermanos, creando controversias y pleitos con sus hermanos, y si esto es continuado, por favor revise, porque tal vez están en el mismo costal de los fornicarios, de los adúlteros, de los avaros, de los borrachos, de los maldicientes, que no heredarán el reino de Dios. Porque el asunto aquí es que el Evangelio ha venido a mostrar amor. Y si nos llamamos cristianos, entonces somos amorosos.
¿verdad? Pero el verso 11 es una palabra para el creyente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Aquí está la aplicación eclesiológica. Hermanos auténticos en la fe, podemos tener pleitos, sí, pero el Evangelio nos recuerda, ustedes ya no son de esos que son injustos. Entonces no tengan pleitos, sufran amorosamente. Qué bueno recordar que ya fuimos santificados, lavados y justificados por el Evangelio. Y se supone que Pablo dice esto porque quiere decirle a la iglesia en Corinto, hermanos, si ustedes ya son esto, no van a seguir defraudándose, agraviándose y llevando sus conflictos ante los incrédulos, sino más bien van a poder sufrir con el Evangelio. Pero noten en el verso 11 que está la conclusión cristológica, que todo esto fue hecho en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Esto es el Evangelio, el Señor Jesús. Quien tiene a Cristo, tiene el amor de Cristo. Cristo es el Evangelio vivo en nosotros. Y hermanos, así como Él sufrió para nosotros ser absueltos, exentos de culpa, así podemos nosotros sufrir para que otros sean absueltos y exentos de culpa. No pleito silencioso, absolución amorosa. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual rogamos que la bendigas y la uses poderosamente para provecho de esta iglesia local, de nuestras vidas. Concédenos, Señor, profundizar en la grandeza del amor tuyo a través de Cristo en nuestras vidas. Para de ello, Señor, tomar y amar a nuestros hermanos en la fe, aun cuando en tus providencias tengamos que experimentar el agudo sufrimiento para preservar la unidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero, hermanos, que estén puestos de pie.